Tenga listo el tinto porque ya llegan los huevos revueltos a la sazón de la faceta más privada, pero al mismo tiempo más comentada del presidente, la de papá. Y hablamos de cómo maneja el escándalo de su hijo Nicolás. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 14 de marzo. Parte de la discusión pública sobre la situación del hijo presidencial, el diputado Nicolás Petro y el escándalo por la supuesta entrada de plata de gente cuestionada a la campaña de su papá, pasa por el rol que tuvo Gustavo Petro. Por un lado, como jefe político de su hijo, a quien puso como aspirante a la gobernación del Atlántico en 2019, y como líder de su campaña en el Caribe en 2022. Por otro lado, como el papá que se vende como un hombre distante con su primogénito. Y otro lado más, como el presidente que reacciona a la coyuntura de un escándalo de su campaña. La Silla supo que fue en noviembre y no arrancando febrero que el presidente se entera de qué está pasando con su hijo Nicolás. Toda la situación no solo muestra cómo Petro le reacciona a los líos políticos que le aparecen, como a todos los presidentes, sino que revela aspectos clave de su personalidad como padre y gerente de su familia. Juan Manuel Flores le sigue la pista al presidente y con él hablaremos de este lío político familiar de los Petro. ¿Qué más, Juan Manuel? Hola, Tati, ¿qué más? Aquí con la familia Buendía. Es clave saber cómo fue que el presidente supo y actuó ante el primer gran escándalo de su gobierno, porque tiene que ver con su propia familia. ¿Cuándo se entera el presidente realmente? Bueno, esto es polémico, pero el presidente supo en noviembre, de boca de su segunda hija, Andrea Petro. Andrea es medio hermana de Nicolás, vive en Francia hace varios años y era cercana a Nicolás y a su expareja Day Vázquez, que habían pasado vacaciones allá. Sí. En noviembre, cuando Nicolás deja a Day busca a Andrea y le cuenta todo. Esto nos lo contó Marilu Serrán, que es la mamá de Andrea, y nos lo confirmaron fuentes cercanas a Petro. Y Andrea viaja a Colombia y le cuenta todo a su papá, le advierte. Pero en ese momento el presidente enterró el asunto. Lo trató como un tema personal y por 2 meses no habló ni con Nicolás ni con Day. Sí. Solo hasta febrero, cuando ya el tema estaba por salir a medios, empezó a moverse. Recibió a Day el 1 de febrero y le dio la orden perentoria a sus ministros de no recibir a Nicolás ni a su hermano Juan Fernando. Sí. Y ahorita en marzo saca el comunicado pidiendo que investiguen a Nicolás unas horas antes de que Day dé la entrevista en la que revela todo el escándalo. Todo esto hace pensar, digamos, como actuó de primeras, que el jefe de Estado traza una línea de esto no es conmigo, y también lo ha dicho como en las entrevistas. Esa relación con Nicolás siempre ha sido yo no lo crié, la mamá era responsable de él, mi vida era la selva. Sí, y un poco es verdad que Petro ha sido distante de Nicolás. Sí. Es el único de sus hijos que no vivió con él. Y Petro lo tuvo en un momento en el que su prioridad era la guerra. De hecho, deja de vivir con él, según su propia versión en su libro, porque era muy riesgoso para un bebé de 1 año vivir en la misma casa que un guerrillero que estaba clandestino y tratando de abrir un frente de guerra en el oriente de Colombia. Claro. Luego Nicolás pasa su vida en Ciénaga de Oro y curiosamente, con esta nostalgia que Petro mantiene con la costa, Nicolás es el más costeño de los hijos de Petro, pero nunca tuvo una relación fluida con su padre y sabías de él sobre todo por las noticias, como dice Petro, por su carrera brillante. Cuando Nicolás viajaba a Bogotá a vacaciones no se quedaba en la casa de Petro, sino en la de su abuelo, Gustavo Petro Sierra, con el que sí pasó mucho tiempo en Ciénaga de Oro y al que sí es cercano. Pero al mismo tiempo, el proyecto petrista pasa por tener a Nicolás Petro como un alfil en el Caribe durante, no sé, desde 2018. Claro, y esa es una de las contradicciones de Petro porque ahora dice que no es cercano, que Nicolás nunca lo vio leer y que a los hijos que él crió, excluyendo a Nicolás, les enseñó el respeto por los recursos públicos, pero en 2019 en la campaña le levantaba la mano a Nicolás y decía a los votantes del Atlántico que votaran por la decencia. Y esa consolidación de Nicolás como el líder regional del petrismo en el Caribe no fue casual, fue todo un plan lanzarlo a la gobernación. Sabían que no le daba para ganar, pero querían que quedara de segundo y por esta curul que le dan a la oposición, que empezara a armar desde la asamblea el proyecto de izquierda en la costa. Que fue el que se truncó con la entrevista de Day Vázquez. Exacto. Al menos por ahora. De los 6 hijos del presidente de 3 relaciones diferentes, ¿es solo Nicolás Petro Burgos el que tiene una vena política para explorar? Por ahora sí, pero tenemos unos indicios de una segunda hija interesada en temas políticos. A ver. Nicolás es el que más lejos ha llegado, pero entre los hijos Nicolás, Andrea, Antonella, el otro Nicolás, Sofía y Andrés, la otra que se está acercando a la política es Andrea Petro, la segunda hija.
Ella vive en Francia, como te comentaba, y está relativamente distante de la opinión pública, pero hace 2 meses comenzó a viajar a Colombia, lanzó una fundación para migrantes venezolanos y empezó a aparecer en eventos de gobierno y con una estética desde sus redes sociales como de comunicar, ¿no? De mostrarse como una figura pública que da indicios de que está como ante la caída de Nicolás, siendo ella la segunda hija, pues tiene ahí un acercamiento. Ahí al menos podremos ver qué sucede, ya que pues por ahora es simplemente el cambio de imagen, pero eso dice mucho. Bueno, y tiene jefe de prensa. Ah, bueno. El presidente ya dijo que no va a volver a hablar del tema, que es algo muy duro, que es muy personal, pero sí marca una distancia, como él se ha comportado, a como lo han hecho otros presidentes, como Álvaro Uribe, como Iván Duque, que sí salían como muy fronteros hacia denuncias concretas sobre sus hijos. Pero ¿qué tanto se parecen el Petro presidente al Petro papá? Bueno, pues el Petro presidente es mucho más importante para Petro que el Petro papá. La regla general de la familia Petro es que las vidas de todos, y es natural ante una vida tan particular como la de Petro, están atravesadas por el sueño de él. Claro. Primero era el sueño de ser presidente y ahora es el sueño de dejar un legado, ¿no? De hacer un buen gobierno. Y él sí ha sido cercano a algunos de sus hijos, sobre todo a los últimos 3, Antonella y Sofía, sus hijas menores, e incluso con Nicolás Alcocer, el hijo de Verónica que él adoptó. El otro Nicolás, conocido popularmente como el otro Nicolás. Ja. Con ellos es con los que más tiempo ha vivido, ya como político, porque es que ellos han sido los hijos de un político, no los hijos de un guerrillero activo, como fue en el caso de Nicolás, o como un guerrillero recién desmovilizado, como fue el caso de Andrea y Andrés. Pero para todos, para los 6, aplica la regla de que lo que hagan puede afectar a su papá. Claro. Y por eso Petro rompió con Nicolás Petro y ya nos había mencionado un caso similar con el otro Nicolás, el hijo de Verónica, que tuvo una época como en la que estaba despechado, bebiendo mucho y lo que nos dijo Petro una vez que lo entrevistamos fue como que su regaño no fue como, oye Nicolás, te haces daño, sino, oye Nicolás, me haces daño. O sea, si te ven tomando, esto me afecta a mí. Juan Manuel, gracias y vamos a seguir muy pendientes de cómo se desenreda el embrollo presidencial. Claro que sí, seguimos atentos al árbol familiar. Y arranca el día con estas movidas. La reforma a la salud podría ser retirada si en el Congreso se modifican los pilares que defiende el gobierno. La advertencia es de la ministra del ramo, Carolina Corcho. Una mesa entre el gobierno y las disidencias de Iván Mordisco será instalada como parte de otro proceso de paz, según dijo el presidente. Falta saber qué justicia y en qué términos será este nuevo diálogo. Y con la bendición de Álvaro Uribe se está cocinando una alianza tutti frutti para la gobernación de Antioquia y plantar cara a la coalición de aliados del petrismo. Lea la movida en lasillavacía.com. Todas las movidas de poder ya están al aire en la página, las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana tenga listo su desayuno político favorito. Soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.